Algunos programas de televisión nos hacen sonreír cuando los recordamos. The Partridge Family provoca algo más doloroso que eso. Nos devuelve a una versión de la infancia que se sentía más luminosa, más simple y segura dentro de una canción. Pero detrás del autobús colorido, las armonías familiares y los rostros que alguna vez parecían eternamente jóvenes, el tiempo ya lo estaba cambiando todo. Algunas estrellas encontraron un éxito duradero. Algunas se alejaron de Hollywood. Otras enfrentaron luchas, enfermedades y despedidas finales que aún hacen que los recuerdos se sientan más pesados. Esto es The Partridge Family, antes y ahora, y lo que ocurrió después de que la música se apagara puede cambiar la forma en que recuerdas a aquella famosa familia. Shirley Partridge era el centro amable de The Partridge Family, la madre que convertía una casa llena de niños, música y caos en algo que se sentía seguro. Shirley Jones, nacida el 31 de marzo de 1934, tenía 36 años cuando la serie comenzó en 1970, y le dio a Shirley Partridge una calidez que nunca se sintió artificial. No era solo la mujer que conducía el autobús familiar o que se paraba frente al micrófono. Era el ancla emocional que hacía posible la fantasía. Su actuación funcionaba porque Shirley Jones entendía cómo interpretar la bondad sin volverla débil. Shirley Partridge podía ser cariñosa, paciente, divertida y firme al mismo tiempo. En una década en la que las familias televisivas a menudo se convertían en símbolos de consuelo, ella le dio al público una madre que parecía tranquila en medio del ruido, estable en medio del cambio y elegante en un mundo que se estaba volviendo cada vez más ruidoso. Esa autoridad silenciosa se convirtió en parte de la razón por la que los espectadores confiaban en ella. En 2026, Shirley Jones tiene 92 años y su legado va mucho más allá de esta querida comedia de situación. Antes de The Partridge Family, ya se había convertido en una gran estrella musical en Oklahoma, Carousel y The Music Man, y había ganado un premio Oscar por Elmer Gantry. Pero para muchos espectadores, sigue estando conectada para siempre con aquel autobús colorido y con el sonido de una familia cantando junta. Shirley Partridge perdura porque Jones hizo que la maternidad se sintiera musical, y ese tipo de calidez nunca abandona realmente la habitación. Keith Partridge era el rostro del sueño de The Partridge Family, el joven cantante cuya sonrisa, voz y encanto natural convirtieron una comedia familiar en un fenómeno adolescente. David Cassidy, nacido el 12 de abril de 1950, tenía 20 años cuando la serie comenzó en 1970 y le dio a Keith un brillo que parecía casi imposible de separar de la época misma. Para millones de fans, no era solo un personaje de televisión, era un póster en la pared, una canción en la radio y el primer amor envuelto en música. La actuación de Cassidy funcionaba porque Keith llevaba consigo tanto inocencia como presión. En pantalla parecía radiante, juguetón y seguro de sí mismo, pero la fama que lo rodeaba pronto se volvió mucho más grande que el papel. Esa tensión le da hoy a su historia un dolor más profundo. La misma imagen que hacía gritar al público también se convirtió en una carga que llevó durante gran parte de su vida. Detrás de aquella sonrisa pulida de ídolo juvenil, había un joven aprendiendo lo pesada que podía llegar a ser la adoración. David Cassidy murió el 21 de noviembre de 2017 a los 67 años, tras una insuficiencia hepática, y para 2026 su historia se siente aún más agridulce. Después de The Partridge Family, siguió grabando, saliendo de gira, actuando e intentando definirse más allá de Keith. Sin embargo, la sombra de aquella fama temprana nunca desapareció por completo. Keith Partridge perdura porque Cassidy hizo que la juventud se sintiera dorada, y la pérdida de ese brillo dorado todavía duele un poco. Danny Partridge era la chispa de travesura dentro de The Partridge Family, el niño que convertía cada momento familiar tranquilo en un plan ingenioso, una broma afilada o una pequeña explosión de actitud. Danny Bonaduce, nacido el 13 de agosto de 1959, tenía solo 11 años cuando la serie comenzó en 1970 y le dio a Danny Partridge una energía cómica que parecía mucho mayor que su edad. No era el niño dulce y silencioso del fondo, era el pequeño hombre de negocios, el alborotador, el chico que siempre parecía entender el juego antes que los adultos. La actuación de Bonaduce funcionaba porque Danny era gracioso sin parecer inofensivo. Había mordacidad debajo del humor,
un brillo nervioso que lo hacía destacar en una serie construida alrededor de la calidez y la música. Para muchos espectadores, se convirtió en el latido impredecible de la familia, el que impedía que la imagen perfecta se volviera demasiado pulida. En 2026, Danny Bonaduce cumple 67 años, y su vida después de la serie ha cargado con el peso complicado de la fama infantil. Enfrentó luchas personales, reinvención pública y más tarde encontró una segunda vida en la radio y la televisión. Danny Partridge perdura porque Bonaduce hizo que la travesura se sintiera herida, y ese dolor oculto le dio a la risa algo real. Tracy Partridge era la inocencia silenciosa de The Partridge Family, la hija menor que aparecía con su pandereta mientras el mundo a su alrededor parecía brillante, musical e imposiblemente seguro. Susan Crowe, nacida el 6 de marzo de 1963, tenía solo 7 años cuando la serie comenzó en 1970 y le dio a Tracy una presencia delicada que no necesitaba muchas líneas para ser recordada. En una familia llena de personalidades fuertes, Tracy era más suave, más pequeña y más observadora, casi como un símbolo de la infancia misma dentro de la fantasía soleada de la serie. Su actuación funcionaba porque le daba al programa una especie de ternura visual. Les recordaba a los espectadores que aquello no era solo una banda o una comedia de situación, sino una familia con niños en distintas etapas de crecimiento. El encanto de Tracy venía de la sencillez. La sonrisa, la pandereta, la sensación de formar parte de algo más grande que ella misma. Para 2026, la historia de Susan Crowe sigue siendo una de las más agridulces en la historia del elenco. Después de que terminó la serie, se alejó casi por completo de la actuación y eligió una vida más tranquila, lejos de Hollywood. Murió el 27 de abril de 2015, a los 52 años. Tracy Partridge perdura porque Crowe hizo que la infancia se sintiera dulce, y el recuerdo de esa dulzura ahora se siente dolorosamente frágil. Reuben Kincaid era el alma cómica y agotada de The Partridge Family, el representante que siempre intentaba controlar a una familia musical que nunca era del todo controlable. Dave Madden, nacido el 17 de diciembre de 1931, tenía 38 años cuando la serie comenzó en 1970 y le dio a Reuben una mezcla perfecta de irritación, afecto y paciencia herida. No era solo el adulto encargado de las contrataciones y los negocios. Era el hombre atrapado entre la presión del espectáculo y el caos impredecible de los niños Partridge, especialmente Danny. La actuación de Madden funcionaba porque la frustración de Reuben siempre tenía calidez debajo. Sus discusiones con Danny se convirtieron en uno de los placeres más constantes de la serie, pero el humor nunca se sintió cruel. Se sentía como una extraña clase de amistad, construida sobre molestia, ritmo cómico y afecto renuente. En una serie llena de canciones y optimismo familiar, Reuben le daba a la historia un filo cómico, recordándole al público que incluso los sueños necesitaban a alguien que manejara los detalles. Para 2026, Dave Madden es recordado con gran cariño por los fans de la televisión clásica. Continuó actuando en programas como Love In y Alice, pero Reuben siguió siendo su papel más emblemático. Madden murió el 16 de enero de 2014, a los 82 años. Reuben Kincaid perdura porque Madden hizo que la frustración se sintiera adorable, y ese tipo de comedia nunca se desvanece del todo. Christopher "Chris" Partridge se convirtió en el ritmo estable de The Partridge Family después de que Bryan Foerster asumiera el papel en la segunda temporada, dándole a la banda familiar un nuevo rostro joven detrás de la batería. Bryan Foerster, nacido el 14 de abril de 1960, tenía 11 años cuando se unió a la serie en 1971 y le aportó a Chris una confiabilidad tranquila que encajaba de forma natural en el mundo musical del programa. Chris no era el niño más ruidoso ni estaba escrito para dominar la historia, pero su presencia ayudaba a completar la imagen de una verdadera banda familiar, donde cada hijo tenía un lugar y cada instrumento importaba. La actuación de Foerster funcionaba porque se integraba al grupo con facilidad. Le dio a la serie continuidad, inocencia y una sensación de normalidad juvenil en un programa que ya estaba equilibrando la fantasía televisiva con el estrellato pop. Su Chris se sentía como el tipo de niño que los espectadores podían reconocer en sus propios hogares. Presente,
sincero y parte del ritmo más que del centro de atención. En 2026, Bryan Foerster tiene 66 años y su vida después de The Partridge Family se volvió mucho más tranquila que la brillante fama de la serie. Se alejó de la actuación y más tarde siguió intereses fuera de Hollywood, incluido el automovilismo. Chris Partridge perdura porque Foerster hizo que el fondo se sintiera estable, y toda canción familiar necesita un ritmo que la sostenga. Christopher Chris Partridge entró por primera vez en The Partridge Family a través de Jeremy Gelwax, el baterista joven original cuya presencia inicial ayudó a definir la primera temporada de la familia. Jeremy Gelwax, nacido el 22 de mayo de 1961, tenía 9 años cuando la serie comenzó en 1970 y apareció en el momento en que el programa todavía estaba presentando su fantasía de una madre viuda, sus hijos musicales y un autobús colorido llevándolos a las salas de estar de Estados Unidos. Su Chris era una parte pequeña pero importante de aquella imagen original, el hijo menor sentado detrás de la batería, ayudando a vender la idea de que aquello no era solo un elenco de televisión, sino una banda familiar. La actuación de Gelwax funcionaba porque pertenecía a la inocencia más temprana de la serie. Antes de que el programa quedara completamente establecido en la memoria del público, él ayudó a crear la primera versión del ritmo Partridge. Después de una temporada, dejó la serie y no continuó hacia una larga carrera en Hollywood, eligiendo un camino mucho más privado, lejos de la maquinaria de la fama infantil. En 2026, Jeremy Gelwax cumple 65 años, y su historia se siente como un recordatorio de que no todos los actores infantiles permanecen atados a la fama para siempre. Chris Partridge perdura porque Gelwax fue parte del comienzo, y los comienzos tienen una forma de permanecer intactos en la memoria. Ricky Stevens llegó cerca del final de The Partridge Family, un niño pequeño con una voz brillante y la difícil tarea de traer nueva energía a una serie que ya vivía dentro de la memoria del público. Rick Siegel, nacido el 10 de marzo de 1969, tenía solo 4 años cuando se unió a la serie en 1973, y su presencia le dio a la última temporada un tipo diferente de inocencia. Ricky no formaba parte de la estructura familiar original de la que los espectadores se habían enamorado primero, pero representaba el intento familiar de la televisión por refrescar un mundo querido antes de que se desvaneciera. La actuación de Segal funcionaba porque traía el encanto abierto de un intérprete muy joven, esa dulzura que puede sentirse adorable y agridulce al mismo tiempo cuando se mira en retrospectiva. Su llegada fue tardía, y como la serie terminó poco después, Ricky ahora se siente casi como una nota final en la historia Partridge, un recordatorio de que incluso los programas felices finalmente empiezan a cambiar. En 2026, Rick Siegel tiene 57 años, y a diferencia de muchos actores infantiles que desaparecieron por completo, continuó construyendo una vida en el entretenimiento a través de la actuación, la música y el trabajo creativo. Ricky Stevens perdura porque Siegel hizo que la inocencia tardía se sintiera sincera, e incluso un recuerdo de la última temporada puede llevar todavía un eco silencioso. Albertson pudo haber sido una presencia más pequeña en The Partridge Family, pero Gordon Jump aportó ese tipo de calidez televisiva familiar que podía hacer que incluso un papel breve se sintiera vivido. Gordon Jump, nacido el 1 de abril de 1932, estaba en sus últimos 30 años cuando apareció durante el mundo de principios de los 70 de la serie, y llevaba consigo la humanidad cómica y sencilla de un actor que entendía cómo entrar en una escena sin dominarla. En una serie centrada en la música familiar y la energía juvenil, personajes como Albertson ayudaban a expandir el mundo alrededor de los Partridge, haciendo que su universo se sintiera poblado por adultos, vecinos y figuras pasajeras que pertenecían al mismo paisaje televisivo amable. La actuación de Jump funcionaba porque su presencia nunca estaba vacía. Tenía una suavidad natural, un ritmo de humor y el tipo de rostro en el que el público confiaba. Más tarde, se volvió ampliamente querido como Arthur Carlson en WKRP in Cincinnati, donde ese mismo don para la comedia vulnerable encontró su hogar perfecto. Para 2026, el legado de Gordon Jump sigue unido a la capacidad de la televisión clásica para hacer que las personas comunes se sientan inolvidables. Murió el 22 de septiembre de 2003, a los 71 años.
Alberson perdura porque Jump llevó bondad a los pequeños momentos, y a veces eso basta para que un personaje pasajero permanezca. Punky Lazar trajo una explosión de travesura infantil a The Partridge Family, el tipo de energía pícara que hacía que el mundo de Danny Partridge se sintiera más amplio que la sala familiar o el escenario del concierto. Gary Dubin, nacido el 5 de mayo de 1959, tenía unos 12 años cuando apareció en la serie en 1971 y le dio a Punky la confianza vivaz de un joven intérprete que ya se sentía cómodo con la comedia. Como amigo de Danny, Punky ayudó a crear un pequeño universo de planes infantiles, bromas y problemas, donde las historias de los niños podían moverse con su propia lógica juguetona. La actuación de Dubin funcionaba porque entendía el ritmo del caos juvenil. Punky no necesitaba ser profundamente dramático para importar. Ayudaba a sacar los bordes más afilados de Danny y recordaba a los espectadores que la infancia en televisión a menudo se construía a partir de amistades, rivalidades, retos y pequeños desastres que en ese momento se sentían enormes. Para 2026, Gary Dubin es recordado como parte de ese amplio paisaje de jóvenes actores que le dieron textura a la televisión de los años 70. También trabajó en doblaje, incluyendo The Aristocats, y apareció en varias series clásicas. Dubin murió el 8 de octubre de 2016, a los 57 años. Punky Lazar perdura porque Dubin hizo que la travesura infantil se sintiera viva, y esa energía todavía parpadea en los bordes de la memoria. Bonnie Kleinschmidt añadió un toque elegante a The Partridge Family, uno de esos personajes invitados que entraban en el mundo soleado de la serie y aportaban encanto sin alterar su ritmo amable. Elaine Giftos, nacida el 24 de enero de 1945, tenía 27 años cuando apareció en 1972 y llevaba consigo la facilidad pulida de una actriz capaz de hacer que un papel ligero se sintiera elegante. En una comedia construida alrededor de música, familia y energía juvenil, Bonnie ayudó a ampliar el espacio emocional alrededor de los Partridge, mostrando cómo su mundo podía recibir diferentes personalidades sin perder su calidez. La actuación de Giftos funcionaba porque tenía un brillo natural en pantalla. Podía traer humor, suavidad y sofisticación a una escena sin que se sintiera forzado. Ese tipo de actuación invitada importaba en la televisión clásica, donde un solo episodio a menudo dependía de que alguien llegara, cambiara el ritmo y dejara atrás un recuerdo agradable. En 2026, Elaine Giftos tiene 81 años y su carrera sigue formando parte del tejido más amplio de la televisión de los años 70 y 80. Apareció en programas como The Mary Tyler Moore Show, Three's Company y Magnum, P.I. y antes de pasar más tarde a una vida diferente fuera de la actuación. Bonnie Kleinschmidt perdura porque Giftos hizo que el encanto se sintiera sin esfuerzo, y el encanto sin esfuerzo es a menudo lo que mejor recuerda la televisión clásica. La abuela Amanda Renfrew trajo una ternura más antigua a The Partridge Family, la calidez de la historia familiar, entrando en una serie recordada sobre todo por la juventud, la música y el movimiento. Rosemary DeCamp, nacida el 14 de noviembre de 1910, tenía 59 años cuando la serie comenzó en 1970 y le dio a la abuela Amanda la autoridad reconfortante de alguien que parecía llevar consigo los valores de otra generación. Su presencia les recordaba a los espectadores que los Partridge no existían solo como una banda de gira o una fantasía televisiva. Pertenecían a una historia familiar más amplia, moldeada por la memoria, el afecto y la sabiduría tranquila de quienes vinieron antes. La actuación de DeCamp funcionaba porque tenía un don para la fortaleza maternal. Podía hacer que la bondad se sintiera firme y que la tradición se sintiera amorosa en lugar de pesada. Mucho antes de The Partridge Family, había construido una rica carrera en cine y televisión, apareciendo en obras como Yankee Doodle Dandy y muchas producciones clásicas donde su calidez se volvió inconfundible. Para 2026, Rosemary DeCamp sigue siendo parte del tejido emocional más antiguo de Hollywood. Murió el 20 de febrero de 2001, a los 90 años. La abuela Amanda perdura porque DeCamp hizo que la historia familiar se sintiera dulce, y esa dulzura todavía se siente como hogar. Miss Farrow trajo una presencia adulta y cariñosa a The Partridge Family.
el tipo de personaje que reflejaba la creencia de la serie en que la orientación, la bondad y la paciencia todavía importaban en un mundo cambiante. Mitzi Hogg, nacida el 25 de septiembre de 1932, estaba en sus últimos 30 años cuando apareció durante la etapa inicial de la serie en los años 70 y le dio a Miss Farrow una sinceridad tranquila que encajaba de forma natural en el paisaje emocional amable del programa. En una serie centrada en niños que crecían a través de la música, el humor y los desafíos familiares, un personaje como Miss Farrow ayudaba a anclar la historia en la compasión cotidiana. La actuación de Hogg funcionaba porque nunca forzaba demasiado. Tenía el tipo de presencia en pantalla que hacía que los espectadores creyeran en su decencia casi de inmediato. Su trabajo en televisión a menudo llevaba esa misma cualidad, adaptable, cálido y silenciosamente creíble, tanto en comedia como en drama. Para 2026, Mitzi Hogg es recordada como uno de esos rostros confiables de la televisión que ayudaron a moldear el tono emocional de muchas series sin exigir siempre el centro de atención. Murió el 26 de febrero de 2019 a los 86 años. Miss Farrow perdura porque Hogg hizo que el apoyo se sintiera sincero, y el apoyo sincero puede dejar una marca más suave que la fama. Mr. Jenkins fue uno de los rostros pequeños pero con textura de The Partridge Family, el tipo de personaje secundario que ayudaba a que el mundo de la serie se sintiera más amplio que el autobús familiar y las luces del escenario. Joseph V. Perry, nacido el 13 de febrero de 1931, tenía 39 años cuando apareció durante el comienzo de la serie en 1970 y le aportó a Mr. Jenkins la confianza de un actor de carácter experimentado. Su papel pudo haber sido breve, pero la televisión clásica a menudo dependía de intérpretes como Perry, actores que podían entrar en una pequeña parte y darle peso, humor o autoridad en cuestión de momentos. La actuación de Perry funcionaba porque tenía la presencia natural de alguien que entendía el ritmo televisivo. Podía sostener una escena sin apartarla de las estrellas, agregando solo la personalidad suficiente para que el momento se sintiera vivo. A lo largo de su extensa carrera, apareció en muchos proyectos de televisión y cine, a menudo interpretando hombres con voces distintivas, personalidades firmes o bordes cómicos. Para 2026, el legado de Joseph Pace Perry pertenece a los trabajadores actores de carácter que le dieron profundidad a las series clásicas. Murió el 23 de febrero de 2000, a los 69 años. Mr. Jenkins perdura porque Perry hizo que un papel pequeño se sintiera habitado, y los momentos habitados son los que mantienen respirando a la vieja televisión. El ingeniero en The Partridge Family fue una presencia breve, pero Martin Spear lo llevó al mundo de la serie con la practicidad silenciosa que rodeaba la fantasía musical de la familia. Martin Spear, nacido el 15 de enero de 1941, tenía alrededor de 30 años cuando apareció en 1971. Y su papel reflejaba una parte importante de la serie que a menudo permanecía detrás de escena: la maquinaria del sonido, la actuación y el espectáculo que permitía que el sueño Partridge existiera. En una comedia llena de canciones pegadizas y encanto familiar brillante, personajes como el ingeniero ayudaban a recordarles a los espectadores que detrás de cada presentación había trabajo. La presencia de Spear funcionaba porque le daba al momento una sensación de realismo con los pies en la tierra. No estaba allí para dominar la historia, sino para ayudar a que el mundo del entretenimiento alrededor de la familia se sintiera funcional y creíble. Más tarde, Spear se volvió especialmente reconocido por su papel en The Hills Have Eyes, mostrando un lado muy diferente de su carrera en pantalla y demostrando su rango más allá de la televisión ligera. En 2026, Martin Spear tiene 85 años, y su legado conecta tanto la televisión clásica como el cine de culto. El ingeniero perdura porque Spear hizo que el mundo tras bambalinas se sintiera real, e incluso la figura más pequeña detrás del escenario ayuda a mantener viva la música. Laurie Partridge era la gracia reflexiva de The Partridge Family, la hija mayor que aportaba inteligencia, sensibilidad y una seriedad adolescente tranquila al brillante mundo musical de la serie. Susan Day, nacida el 10 de diciembre de 1952, tenía 17 años cuando la serie comenzó en 1970
y le dio a Lori una presencia que se sentía tanto juvenil como serena. No era simplemente la chica bonita en el teclado. Era la hermana mayor que parecía observar a la familia con una conciencia más aguda, equilibrando calidez e independencia. La actuación de Day funcionaba porque Lori llevaba una inteligencia emocional tranquila que hacía que el personaje se sintiera real. En una serie construida alrededor de canciones, comedia y optimismo colorido, Lori a menudo le daba a la familia una vida interior más suave. Representaba al espectador adolescente que estaba creciendo, cuestionando más, sintiendo más y notando que el mundo no siempre era tan simple como la melodía lo hacía parecer. En 2026, Susan Day cumple 74 años, y su carrera posterior a The Partridge Family demostró que era mucho más que un recuerdo de comedia televisiva. Su trabajo posterior en LA, Law le trajo respeto crítico y un Globo de Oro, mientras que su eventual retiro de la vida pública le dio a su historia una dignidad privada. Lori Partridge perdura porque Day hizo que la quietud adolescente se sintiera profunda, y esa profundidad silenciosa nunca abandonó realmente la canción. Y así, la música se desvanece, y el autobús colorido vuelve a desaparecer por el camino. The Partridge Family nos dio canciones, risas y una versión de la vida familiar que se sentía casi demasiado brillante como para perderla. Pero el tiempo cambió a las personas detrás de esos recuerdos de formas que ningún tema musical podía proteger. Algunos siguieron brillando, algunos eligieron vidas tranquilas lejos del escenario, y algunos ya se han ido, dejando solo sus voces, sus sonrisas y esa sensación de infancia que ayudaron a preservar. Si este viaje al pasado te hizo sentir otra vez la nostalgia de aquellas viejas canciones, quédate en Timeless Cast Español para más historias de antes y ahora sobre los programas y las estrellas que todavía viven en nuestra memoria.